¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Formalmente ahora sí, Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué impresión tiene? En general del gobierno y de la situación institucional de la Argentina, bueno, bastante Primero lo particular, mala. después lo general. En principio, la indefinición sobre el relevo de Lozardo. Bueno, es una cadena de situaciones desgraciadas desde la nominación del actual presidente de la Nación por parte de quien tiene el poder, o una porción importante del poder político y electoral en la Argentina, que es Cristina Kirchner. La sumisión psicológica y política de Alberto Fernández es notoria. La verdad es que mucha gente el año pasado pensaba, o el anteaño pasado, pensaba que él iba a poder, no quiero decir... iba a poder controlar de alguna manera los impulsos autocráticos de Cristina Kirchner, cuando todo el mundo sabe que Cristina Kirchner tiene una sola agenda, que no es la de la reforma judicial, es el cambio del sistema político democrático liberal de la Argentina. Es un cambio de facto de la Constitución Nacional que viene desde hace muchos años y que ahora se acelera por su situación personal. Pero ¿cómo se procesa eso? ¿Qué es lo que está queriéndome decir? Que la señora ¿Qué busca Kirchner Cristina? va por un régimen político a la chavista, sin poder judicial independiente, con un poder judicial que le responda. Empezamos con la crisis de las vacancias judiciales y los subrogantes hace aproximadamente 10 años, cuando ella era presidenta. Fue el primer paso que dio Hugo Chávez para destruir el poder judicial en Venezuela. Y después vino la reforma de la democratización de la justicia, que fue declarada inconstitucional, la reforma del Consejo de la Magistratura. Hubo una cantidad de pasos, y esto es una continuidad acelerada, porque aquí hay un interés personal de Cristina Kirchner de resolver su situación y de generar un próximo delfín a la presidencia, que es su hijo, para concretar este proyecto. A Alberto Fernández no le sirve más. Esa es la verdad en términos políticos. Ese auto que no tracciona, ella se equivocó. O sea, lo que pareció ser una jugada maestra inicialmente, creo que a esta altura debe estar efectivamente analizándolo como un error, porque el auto no tiene nafta. Se lo pongo en otros términos. Cambiemos fue una exitosa coalición electoral que terminó siendo un fracaso en términos de gobierno, porque de hecho no estoy tan de acuerdo. Creo que se perdió por distintas razones, pero en el ámbito institucional no fue un fracaso de gobierno. En el ámbito de las variables institucionales, del Estado de Derecho, de las reformas institucionales, de transparencia, la ley del arrepentido, la ley de acceso a la información pública, la política de datos abiertos, las compras electrónicas, hay un montón de cosas que se hicieron en nuestro gobierno que por suerte hoy siguen vigentes. Por ejemplo, el expediente electrónico para hacer compras públicas que se puedan controlar y cada tanto aparece información, porque lo hizo el gobierno de Mauricio Macri. Todo lo que se hizo está congelado o yendo para atrás. Por ejemplo, la vacancia en la Agencia de Acceso a la Información Pública, donde acaban de nominar a una persona que nadie conoce, que uno imagina, tiene cero antecedente en la materia de transparencia y de acceso a la información pública. ¿Sabés lo que uno imagina? Dijeron, a ver, ¿qué abogado tenemos a ver, busquemos en la agenda, en el teléfono, Santiago Café. A ver, Santiago, buscate alguien que vos conozcas. Y encontraron un tipo y lo nominaron en el Senado para la Agencia de Acceso a la Información. Entonces, más allá de haber perdido la elección en el 19, el gobierno de Macri es incomparable con respecto a este gobierno. Incomparable. Nadie compara, lo que comparo es una lógica, para que se entienda lo que planteo. Y todos los gobiernos tienen también capital político. Cristina Fernández de Kirchner le diría, tengo la asignación universal por hijo, tengo la reforma de la Constitución de las PASO para que sean simultáneas, obligatorias, etcétera, y le podrá decir una serie de aciertos más. La inclusión de muchas vacunas en el calendario nacional de vacunación, una mirada que tenga que ver con una mirada más industrial o puertas adentro en algunos sectores productivos, todo discutible. Lo que quiero decir es, así como Cambiemos construyó una coalición exitosa, ganó y luego no pudo validar con las urnas la continuidad, el Frente de Todos constituyó una coalición muy exitosa electoralmente hablando, desplazó a Cambiemos. Lo que está costando, y claramente no está evidenciando, es una coalición exitosa de gestión, ni de gobierno. Ni electoral, porque van a perder las elecciones. Bueno, eso será el capítulo del día después. Yo nunca cuento los porotos antes, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Mira, no, pero lo que quiero decir, en términos electorales, también va a ser una coalición que va a perder, porque ya va a empezar a perder capital, ya está perdiendo capital, incluso en sectores del peronismo. Y yo celebro las acciones que está llevando adelante Miguel Pichetto, Joaquín de la Torre y otros actores. Por ejemplo, uno lo ve desesperado a Fernando Gray y a otros intendentes del conurbano, peronistas,
peronistas, incluso que en su momento algunos fueron kirchneristas y otros habrán sido dualistas, incluso algún menemista como Descalzo, los Descalzo toda su vida, que ya están buscando una pista de aterrizaje en otro lugar. Entonces me parece que acá hay una coalición que sirvió para ganar una elección o en todo caso para tener un discurso que enamorara y castigara al gobierno anterior, que pierde la elección, pero que no tiene ninguna capacidad de gobernar, no tienen capacidad para gestionar por cómo está conformado el gobierno. Y además, y esto revela que hay que trabajar seriamente las capacidades del Estado. No solo no han podido vacunar, tienen una política de terror en materia de conseguir las vacunas. Se pelearon con medio mundo, mientras Chile, porque mientras en las conferencias de prensa el presidente argentino se burlaba de los problemas que tuvo Chile con los contagios al inicio de la pandemia, hoy Chile es el primer país con mayor cantidad de vacunas y mayor cantidad de vacunados del mundo. Déjeme decirle que acaba de anunciar Piñera, por otra parte, un bono para la clase media, para familias que califiquen y tengan ingresos de hasta $2.750. El monto del bono fluctúa entre $550 y $830. Va a haber un préstamo solidario para la clase media sin intereses, con un año de gracia. Pagaron 4 cuotas anuales, las cuales no podrán exceder el 5% de los ingresos anuales del trabajador, préstamo que se va a otorgar a los que califiquen por hasta 3 veces y en un monto máximo por cada cuota de $895, y anunció que se van a disponer 50.000 nuevos subsidios de arriendo para las familias de clase media que califiquen, el cual cubre hasta $340. El arriendo es el alquiler mensual por un periodo de 3 meses. ¿Todo esto por qué? Porque pese a que Chile tiene la mayor cantidad de vacunados promedio mundial por habitante, incluso por encima de Israel, tuvo que cerrar, volver a una cuarentena dura en Valparaíso y en muchos lugares. La gente solo va a hacer lo esencial. Fines de marzo del año pasado en la Argentina, porque estaban teniendo una escalada de casos que no podían cortar. Con lo cual, lo que estoy marcando es, a cambio de eso, el gobierno pone mucha plata en clase media para intentar contener la situación social, que es lo que a Argentina eventualmente le va a costar y mucho, porque no solo tiene una manta corta de recursos, sino que tiene falta de acceso al mercado internacional de crédito, cosa que Chile no. Pero aparte, ahí está muy bien lo que vos decís, porque me parece que además es Piñera en su contexto. ¿Cuál es el contexto de Chile? De equilibrio macroeconómico hace décadas, no hace 6 meses, hace décadas, algo que la Argentina no tiene, de no despilfarro, de capacidad de acceso al crédito internacional y de capacidad estatal. O sea, en capacidad estatal en términos de planificar políticas públicas, implementarlas, porque hay un Estado, en términos de organización, mucho más profesional. No hay un Estado militante. Y lo que ve acá es un Estado militante. Bueno, en muchos organismos que todos conocemos se han desplazado personal profesional que venía de gestiones, no de la gestión de Cambiemos, de gestiones anteriores, desplazados, echados, descontratados. Entonces, ¿qué llegan? Llegan los militantes. Manejar el Estado no es un gabinete de ministros, es tener, el avión no es, soy un gran piloto, pero no sé encender el avión. El avión tenés que estar en condiciones para prenderlo. Y vos tenés que tener sistemas, tenés que tener técnicos. Bueno, no ahora, hay, Laura, los desplazaron. La Oficina Anticorrupción que vos dirigiste, hoy está efectivamente Félix Croix, que es un militante abierto del kirchnerismo. Pero también en su momento, 2015-2019, vos fuiste la conductora de ese organismo y también eras militante. Sí, pero yo no eché jamás a ninguna persona que no tuviera las calidades profesionales para hacerlo. Y no soy militante. Yo trabajé en los temas de transparencia desde hace 20 años. ¿Pero no sos militante del PRO? Mi tesis de maestría en la Escuela de Economía de Londres es sobre la corrupción del menemismo y la del fujimorismo. Yo trabajo técnicamente los temas de corrupción y las políticas de prevención de transparencia a nivel doméstico, a nivel internacional, hace 20 años. Por ahí vos no lo sabés porque sos muy joven, pero yo trabajé 8 años en el capítulo argentino de Transparencia Internacional y mis 6 años de diputada nacional, todo mi récord como diputada tiene que ver con temas institucionales, de transparencia electoral, de transparencia en los datos, de transparencia en las compras públicas, de independencia de la justicia, y lo mismo hicimos dentro de las posibilidades cuando estuve en la OA. Yo soy afiliada a un partido político y lo fui antes de la Unión Cívica Radical desde los 18 años hasta el año 2013. ¿Está bien que un organismo como la Oficina Anticorrupción esté dirigida por un militante? A ver, no voy a hablar de ese tema,
Porque ¿sabés cuál es el problema No, de la pero sacaste Argentina? vos el tema, por eso te lo No, pregunto. yo tengo las calidades para hacer lo que hice. ¿Sabes en qué se explican los resultados del índice de transparencia internacional que logró la Argentina en los 4 años de la gestión de Cambiemos? Anda a ver cuál es el resultado que obtuvo la Argentina como país en el último año. Anda a preguntar qué opina el Comité Antisoborno de la OSD de esta gestión de Alberto Fernández y de la Oficina Anticorrupción en materia de lucha contra la corrupción y transparencia, y qué opina de lo que pasó en los 4 años, no de mi gestión, sino de la gestión del presidente Macri. Entonces, a mí me parece que eso es simplificar y restarle créditos, y voy a pecar de inmodesta, a alguien que durante 20 años trabajó en este tema. Yo no me comparo con los demás, pero sí creo que tengo el currículum suficiente, por algo he ganado becas y las sigo ganando para trabajar estos temas a nivel global. ¿Qué es lo que falta desanudar para que tengamos un Estado más competitivo, más transparente, que podamos tener una información pública de mejor calidad? Hoy cuesta, hasta pidiendo informes, conocer cuánto gana un intendente, según han escrito nuestros buenos colegas en, qué sé yo, en Infobae. Pero no es cuánto gana tal o cual, digo, es la transparencia en general, quiénes están detrás de tal y cual cosa, la Inspección General de Justicia, que ha reducido la accesibilidad de determinados instrumentos públicos. Digamos, ¿qué crees que le falta al Estado para consolidar políticas que no se discutan? Chile, hablando de Chile, Piñera, Bachelet, hay cosas que no discuten, digamos, y son antítesis en muchos aspectos de sus vidas. Porque ellos tienen un acuerdo respecto del progreso que quieren para su país, el progreso económico, el progreso social. Tienen un acuerdo político, digo, hace muchos años en Chile. Y la Argentina lamentablemente no lo tiene a nivel nacional y también quiero decirlo a nivel provincial. Junto con Patricia Bullrich en 2013, yo siendo diputada, pedimos la intervención federal de Formosa. En 2013. Entonces, ahora se corre el velo y todo el mundo ve lo que sucede en Formosa. Hace décadas que pasa lo que pasa en Formosa. ¿Se resuelve con una intervención federal? Probablemente no. Pasó en Santiago del Estero. Yo recuerdo que el interventor fue Pablo Lanuse, un gran amigo, un gran jurista, que hizo un gran trabajo en Santiago del Estero. Yo trabajaba en Poder Ciudadano en ese momento. Comienzo de la década del 2000. Y se transformaron en los nuevos Juárez. Entonces, en la Argentina lo que hay que cambiar es una cultura muy profunda en determinados, digamos, hay lo que uno llamaría bolsillos o bolsones, no solo de pobreza, sino de opacidad y falta de transparencia, que están muy relacionados, bolsones de corrupción, bolsones de crimen organizado, no solo en el Estado Nacional. Y también empecemos a mirar eso, qué pasa en las provincias, qué pasa en los municipios, porque esto que vos decís, a ver, cuando no hay impulso nacional, es muy difícil también que las provincias te sigan. En el Consejo Federal de Modernización, Andrés Ibarra trabajó muchísimo para imponer de alguna manera o implantar el expediente electrónico en muchas de las provincias argentinas y muchas lo hicieron. Entonces, cuando no hay liderazgo nacional en estos temas, cuando les importa un pito una condicionalidad del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, porque les da igual, porque en realidad su proyecto es personal y es pobrismo, porque el pobrismo me da votos y me trae alienados, es muy difícil discutir con personas así. ¿Te pareces así? a Pichetto cuando planteas eso? ¿Crees en lo que dice Miguel Ángel Pichetto? Yo lo conozco hace un tiempo a Pichetto y incluso porque está claro me que tocó... no militás en la cercanía de lo que ha sido el recorrido de Miguel Ángel Pichetto. No, tenemos diferencias y algunas le hemos discutido hoy sí, pero, digamos, públicamente. Incluso, yo no sé si vos lo sabés, pero se ha dicho mucho cuando falleció el doctor Carlos Menem que no había sido condenado y que murió impune, y no fue así. La condena por la causa de sobresueldos la logramos bajo mi gestión en la Oficina Anticorrupción 20 años después. Ahora, sí tengo coincidencias en muchas de las cuestiones que plantea Miguel Ángel y me alegraría muchísimo que haya más peronistas que piensen como él y que estén dispuestos a armar una coalición amplia que dispute el poder en el 23, pero que gane las elecciones del 21. Pero en ese sentido también hay que tratarlos bien, porque quiero decir, las acusaciones de Carrió respecto a los pactos preexistentes dentro del peronismo, el reconocimiento de Macri que no debió delegar... Rogelio Frigerio, por tanto, la conducción política de su gobierno, siendo el ministro del Interior, a quien él había elegido, parecen demostrar o denostar a un sector del peronismo que se cobijó en Cambiemos, que se cobija en Cambiemos, en Juntos para el Cambio hoy, y al que hay que cuidar, digamos, evidentemente, pero hay que cuidar no haciéndolo pensar lo que uno cree, sino comprendiendo la diversidad de la opinión, ¿o no? Sí, yo no creo que se cobijen. Hay muchos peronistas en el PRO,
del PRO sobre todo en Cambiemos hace muchos años, Cristian Ritondo, Diego Santilli. O hay peronistas que van a decir, si nos están viendo, yo no pierdo la identidad, yo soy peronista. Pero lo son, y yo no dudo que Cristian Ritondo siga siendo peronista y que el Colo Santilli no lo sean, y lo han sido por años adentro del PRO. Entonces me parece que lo que está haciendo Miguel Ángel también, que en algún momento yo pensé, bueno, el incentivo Macri como emergente político, que es un emergente de la sociedad, iba a forzar de alguna manera, te lo digo porque lo pensé hace muchos años como analista, como politóloga, va a forzar una modernización del peronismo. Quizás con el kirchnerismo un poco más aislado o fuera de lo que sería el PJ. Y que era como un incentivo a Macri, ¿no? Que te mejoraba, subía la vara y mejoraba. Y yo creo que termina Pichetto acá, en este espacio más amplio, porque justamente no encuentra dentro del peronismo esa tabla hacia la modernización de ese movimiento partido. Yo preferiría que sea un partido y no un movimiento a esta altura del desarrollo institucional de los países. Lo que pasa es que el espíritu movimentista le permite cobijar al menemismo, al kirchnerismo, y efectivamente reinventarse todo el tiempo y crear anticuerpos, y en consecuencia es un movimiento que además está muy fuertemente vinculado al poder. Ahora, Laura, te veo muy entusiasmada, digamos, con las elecciones. Dijiste hace un rato, el gobierno va a perder las próximas elecciones. ¿Tenés ganas de volver a ser candidata? ¿Vos fuiste diputada? De ninguna manera, no, yo estoy en otra etapa de mi vida. ¿Qué hace hoy Laura Alonso? Laura Alonso tuvo una beca hasta hace unas semanas, lamentablemente no la pude hacer en el exterior por la pandemia y estuve trabajando online, estudiando y poniéndome al día con temas globales, los temas de mi especialidad, pero también temas institucionales, de lo que pasa con la democracia liberal en el mundo, hacia dónde va el mundo, digamos, los grandes conflictos. Estuve en otras discusiones y ahora estoy dando un curso sobre los viajes de Sarmiento, porque también estuve trabajando un poco temas de historia, soy una historiadora frustrada, y entonces me puse a trabajar eso y a dar un curso online, y estoy súper contenta porque tengo muchos alumnos, no imaginé que iba a tener tantos. Cursos online sobre los viajes de Sarmiento. Claro, pero la visión de Sarmiento con sus pros y sus contras. O sea, lo que estás haciendo es recuperar la imagen, la impronta, el estandarte de Sarmiento en términos históricos. Sí, pero sobre todo como estadista y como policymaker, y para entender que hay muchos de los temas que hoy estamos discutiendo, incluso en esta mesa, que hay veces que los argentinos nos ahogamos en un vaso de agua y en el día a día que nos agobia mucho más a los argentinos comunes que a la señora Lozano. Estamos mucho más agobiados hace mucho tiempo, y que en realidad digamos, la distancia que te da la historia te permite un poco suavizar el día a día. Esto, por supuesto, es un día a día muy difícil en la Argentina hoy, muy difícil en lo económico, en lo social, en lo ambiental si vivís en la Patagonia, en lo político, en lo institucional, en lo internacional. Es muy complejo el escenario para el país. Entonces yo sí creo que hay que trabajar en una construcción política amplia, superadora, aprender de los errores. Yo creo que todos tenemos cosas para aprender, también tenemos cosas para defender con vehemencia, como lo acabo de hacer. Yo creo que no somos lo mismo y a esta altura está claro, y me parece que hay una oportunidad, siempre la democracia te da una oportunidad, pero que hay que defenderla. Y sabes que celebro dos cosas. Primero, que la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía argentina está activa, que hay una parte de la ciudadanía argentina sufriente que empieza a mirar con mucha preocupación el discurso del pobrismo y el populismo, con mucha preocupación, porque saben que es una trampa y ya son generaciones y generaciones de vivir en la trampa del pobrismo. Y esto también puede, y esto es Formosa, ¿no? Formosa es emergente, no sabemos en qué va a resultar, pero ahí hay una foto para mirar. Me tengo que ir a una de las fotos del día a esta hora. Laura, le agradezco enormemente la generosidad. Gracias por invitarme. Por este ratito, hace tiempo que no conversábamos.